Tenemos al doctor Roberto Cabrera, él es abogado constitucionalista, y vamos a hacer el análisis. Doctor Cabrera, muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho del programa Las Electivas. Encantado de estar con usted. Muy buenas noches, doctora. El día de hoy hemos visto la juramentación del gabinete que preside Aníbal Torres. ¿Cuál es su parecer acerca de esta juramentación? Bueno, yo creo que no está en duda, al menos para las mujeres y hombres del derecho, la capacidad académica que tiene el doctor Aníbal Torres, pero en un cargo tan importante, tan gravitante como es el de presidir un Consejo de Ministros, se necesita tener la capacidad de generar consensos, porque tenemos que recordar algo muy importante, muy relevante dentro de la política, y es que el gobierno no solamente depende del Ejecutivo, en realidad estamos hablando de una realidad en la que tanto ejecutivo como legislativo, como las demás autoridades a nivel descentralizado, tienen que establecer lineamientos y puentes para poder desarrollar políticas públicas en favor de la población y sobre todo que estén alineadas a salir de esta crisis económica en la que nos encontramos inmersos. Entonces, la pregunta que tendríamos todos que hacernos es si es que esta figura de la presidencia del Consejo de Ministros, que ahora encabeza el doctor Aníbal Torres, va a lograr esos consensos que se necesitan para con la oposición, por ejemplo. Y yo veo con mucha preocupación algunos pronunciamientos por parte de bancadas, o más que todo de congresistas de Renovación Popular, de Avanza País, de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Podemos, de Somos Perú, que ya se han pronunciado en contra del nuevo gabinete. Entonces, en realidad, a mí me parece que al menos en estas próximas semanas tiene que haber, por parte del liderazgo del doctor Torres, una serie de puntos y agendas que busquen que todas las fuerzas políticas puedan apoyar este gabinete, por el bien del país, en realidad, más que el tema de mantener este cuarto gabinete a flote. Yo creo que esos son algunos aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Efectivamente, estamos viendo que ya existen bastantes críticas en contra de este flamante gabinete del doctor Aníbal Torres. Doctor, ¿qué se podría hacer para que en algún momento o qué decisión real debería tomar el presidente Pedro Castillo para que pueda hacer, digamos, algo más, que tenga más consenso, para que así no sigamos con un cuarto, un quinto, un sexto, porque a este paso no sé a dónde vamos a llegar? Muchos apuntan sobre decir que el presidente renuncie y que renuncie también Dina Boluarte, pero tampoco eso se traduce, eso sería algo democrático para usted. No, yo opino que no. En realidad todos deberíamos apuntar a que exista una estabilidad en el gobierno. El problema es de que el Ejecutivo pareciera que estuviera constantemente preocupado en generar caos. Y eso es una figura que nos parece bastante sorprendente, ¿no? A veces parece increíble que cometa tantos errores. Hasta algunos piensan de que estos son premeditados, ¿no? Para generar un caos a nivel institucional. Pero independientemente de eso, el hecho de haber cambiado, yo creo que hay dos errores en este nuevo gabinete. El hecho de haber cambiado, o bueno, no sabemos exactamente cuáles habrán sido las razones, pero cambiar al ministro de Salud, Hernando Ceballos, en plena vacunación de niños, que estamos en plena vacunación de niños que están a puertas de iniciar el año escolar de manera presencial. Ese ya es un tema que nos causa mucha preocupación. Y lo otro es que al menos yo estaba revisando justamente hace un par de horas la lista de todos los ministros y hay, si no son 3, son 4 específicamente, los que tienen
alguna vinculación con el gobierno regional de Junín, ¿no? Me refiero al nuevo ministro de Salud, que es Hernán Condori, a Carlos Palacios en el Ministerio de Energía y Minas, y ellos dos básicamente, y bueno, del vínculo también de la región Junín, se encuentra en el Ministerio de Justicia Ángel Ildefonso. Entonces, mucho temor hay y mucha especulación hay en estos momentos en cuanto a los vínculos que podrían tener los anteriormente señalados flamantes ministros con el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, existe por medio una crítica, no solamente por parte de la oposición, sino también por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en vilo constantemente por estas crisis políticas, que esto más bien sería una vuelta de timón hacia una corriente ideológica más ultra izquierdista, lo cual esperemos que no sea así, por supuesto, porque es importantísimo que nos alineemos hacia un consenso por parte de las fuerzas políticas y se pongan a trabajar, ¿no? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Hay mucho trabajo que hacer y en realidad eso no se está enfocando. Temas pendientes, doctor Cabrera. Efectivamente, temas pendientes que son de alta prioridad, sí, para la población también. En efecto. Entonces, estos cambios son a ver, prácticamente estamos ante cerca de 48 ministros que ha juramentado el presidente ¿en 6 meses? Yo no creo que eso sea un indicador de seriedad y sobre todo que nos permita a nosotros tener un derrotero claro del horizonte a un mediano y sobre todo a un largo plazo para la estabilidad política y económica del país, que tanto se necesita. Hemos escuchado a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, que le pide a Pedro Castillo, actual presidente, que renuncie. ¿Es posible que un defensor del pueblo le pida que renuncie o es un tema de una crítica personal, de algo más político, digamos? Yo creo que debe ser por una... Yo creo que a mí me parece que eso no es adecuado que el defensor del pueblo haga ese tipo de comentarios. Puede que cada uno de nosotros tengamos alguna visión personal respecto a la calidad del trabajo del presidente y sobre todo los vínculos que directamente afectan la transparencia y la decencia dentro de su gobierno. Pero tenemos que siempre tratar de proteger la institucionalidad. Y esto no solamente va desde una dimensión unidireccional, sino que también los organismos tutelares o los organismos constitucionalmente autónomos, en este caso la Defensoría del Pueblo, no deberían realizar ese tipo de comentarios. Lo que sí creemos firmemente es que deberíamos replantearnos, tal vez es momento de replantearnos esa disrupción que tal vez debería existir entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, que justamente durante el fin de semana se ha hablado mucho con respecto a ello, sobre todo en varias opiniones que fueron plasmadas por algunos periodistas en el diario El Comercio, y en la que la figura de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno tal vez, como repito, deberíamos considerar que esta sea separada, ¿no? Que la jefatura de gobierno de alguna manera responda a un consenso político que permita estructurar y organizar de una manera adecuada cada una de las políticas públicas alineadas a ciertos sectores que es evidente que confluyen dentro de una cosmovisión tan plural como la que la podemos presenciar y palpar en la realidad político peruana. Doctora Mercedes. Dime, Joel. Bien, tenemos una alerta informativa en este momento. El Poder Judicial ha dictado impedimento de salida del país por 12 meses contra Fiorella Molinelli. El Ministerio Público logró que se dicte medida de impedimento de salida del país por 12 meses contra la expresidenta ejecutiva de salud de Fiorella Molinelli y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado. Adelante, doctora. Es que la gestión de la señora Molinelli era bastante controversial, digamos, ¿no? En la etapa más dura de la pandemia. Y caótica, sí, no quería decirlo así de verdad, pero
Terrible, Eso terrible, se veía venir. Creo que a quienes de alguna manera estamos directamente enfocados en el análisis no solamente político, sino también jurídico, era bastante predecible que esto iba a suceder en cualquier momento y seguramente tendremos algunas sorpresas adicionales en los próximos, no sé si los próximos meses, tal vez en las próximas semanas, así que estoy seguro de que esto va a generar nuevas sorpresas, o tal vez no tanto, en cuanto a la gestión de la señora Molinelli y otros directamente ligados a esta crisis en el sector salud, que bueno, que sabemos que obviamente trajo como consecuencia, creo yo, al menos por manera negligente, la muerte de muchas personas en plena pandemia. 200.000 peruanos fallecieron, 100.000 huérfanos, y esas son cifras catastróficas que vienen a ser también parte de nosotros, ¿no? Son peruanos que partieron y dejaron a sus familias, entonces no podemos tener la insensibilidad de no pensar de que pudieron ser parte de nuestra familia. Muchos de los que nos ven han perdido un ser querido. Nuestra productora partió en plena pandemia cuando pudo llegar las vacunas a tiempo, cuando pudieron haber muchas cosas. Veíamos a la señora Molinelli, simplemente ella paseaba por todo el Perú, cuando simplemente ella debió estar en el tema de gestión. No era necesario que tenía que entregar un lote de oxígeno, medicina, por favor. En los momentos y más es críticos, justamente, en efecto, ¿no? Y precisamente con respecto a gestión, creo que es una actividad que muy poco se está realizando también en este gobierno, no solamente por parte del Ejecutivo, sino también por el Legislativo. Hay algunos informes que precisamente estaba revisando hoy día en cuanto a la producción legislativa y la labor parlamentaria, y lamentablemente esta se ha alineado a ser meramente declarativa, con las famosas leyes de declaración de preferente interés nacional, ¿no? Y eso, pues, en realidad es un saludo a la bandera para muchas cosas. Hay muchísimos aspectos que se tienen que regular. Usted, mejor que nadie, doctora, me dará la razón en ello. Hay muchos vacíos, hay muchas lagunas, hay muchas acciones u omisiones que generan consecuencias jurídicas, y actualmente nuestro ente de producción legislativa no asume esa responsabilidad. Y el control político, bien sabemos, lo está haciendo a medias, porque también es de conocimiento público que hay muchos intereses personales y de bancadas que a veces se prestan a este juego sucio, ¿no? Al hacer arreglos bajo la mesa a efectos de tapar ciertos o muchos actos de corrupción, pienso yo. claro, existen altas prioridades de los peruanos, como por ejemplo saber qué es lo que pasó en esa época donde la Molinelli estaba a cargo de salud, donde teníamos un presidente Vizcarra que no hacía las negociaciones correspondientes para que lleguen las vacunas. Se beneficiaron mucha gente por el tema de los cupos de las camas, el caso de Los Ángeles Negros, eso se vio en todo el país, aunque se dice que fue en ciertos hospitales, pero yo creo que eso nos comienza a ser realmente una comisión de la verdad, porque en eso debería también, ¿no? O sea, abocarse, ver qué es lo que pasó en esta etapa tan caótica, tan triste, que tocó a muchos hogares, a muchos peruanos que perdieron vidas. Familias enteras fueron exterminadas por la pandemia cuando se pudo evitar. Eso es algo que no podemos dejar y es un pendiente. Se lo decimos a los congresistas que han pasado por este programa, y la respuesta es: doctores, que estamos todavía viendo algunos temas, sí, pues, pero hasta que no se pongan de acuerdo y no entren en una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo y puedan entender Pedro Castillo que tiene que gobernar, digamos, más acorde a lo que se necesita, y por el otro lado el Legislativo también, pues, bajar un poco las revoluciones y tratar ambos de llegar a un acuerdo. O sea, hablo de ambos. O sea, ambos, ejecutivo, legislativo, no sé qué le parece, pero una mesa de diálogo, conversar, hablar. Aquí incluso lo hemos planteado, y lo que me dicen, no, es que hasta que él no baje el tema de cómo, de las opiniones que tiene acerca de la gente que se rodea, y van a estar en un tire y jala, los que estamos en el medio somos los hijos, o sea, los peruanos que estamos ahí de espectadores y viendo que todos se pelean y nadie se pone de acuerdo. O sea, esto es una tragedia. O sea, estamos en un luto constante, porque todavía hay gente que fallece de la COVID todavía.
Hemos pasado, porque hace poco nada más han fallecido tanta gente y no se ponen de acuerdo. Entonces, uno dice, y no es que se trate de derecha, izquierda, igual, ¿eh? O sea, el mismo tema o sea, aquí ya no hay un tema de partidos políticos, es un tema de criterio, o sea, una falta de criterio de ambos. Y hay que ponerse de acuerdo, señores, porque a este paso llevamos un cuarto gabinete, yo no sé qué esperan, que se el Congreso, que bajen al Castillo, y generan más inestabilidad. El tema no es el peruano que tiene agua, que tiene luz, doctor Cabrera, el que tiene estabilidad económica, sino es aquel peruano que no la tiene. Es decir, es un país pobre, sin decir que sea el tema de Pedro Castillo, no, en general. Es el peruano pobre que se vuelve más pobre. Es el de la clase media que ha sufrido e impactado, es el del trabajador independiente que sigue golpeado por quienes deberían de tratar de solucionar en algo o darle mayor tranquilidad y estabilidad a los peruanos. Nosotros vemos simplemente que aquí no se ponen de acuerdo, no existe una mesa y es un tira-floje para ver quién puede más, ¿no? Así no se llega. Así es, y de verdad yo creo ciudadano... que todos los que se pelean, doctor Cabrera, yo creo que todos los que se pelean, el ciudadano ya tiene que tomar nota de esos nombres y apellidos, ¿no? Para ver, sí, pues, es verdad. Si en los momentos más difíciles, cómo se están comportando. Hablo de todos, ¿eh? En general, para que no digo yo, la verdad, no tengo partido político alguno, soy una persona independiente, pero hablo de absolutamente todo. Señores, entremos en una mesa de diálogo. Aquí no se trata de partidos políticos, se trata simplemente de tener sensibilidad por aquellos que los han escogido, por aquellos que depositaron su voto de confianza, sea el partido que fuera, en general. Pero vemos el avance y continúan peleando. Sí, sí, en realidad al ciudadano a pie, tal vez a quien se designe como presidente del Consejo de Ministros o el ministro de Educación, Salud, Trabajo, Ambiente, etcétera, no le interesa. pues poco le importe, porque eso no va a repercutir, o considera que no va a repercutir directamente en su estabilidad económica, en el incremento de su calidad de vida. Pero parece mentira, eso sí genera una consecuencia. El problema es de que, como usted bien lo ha dicho, esta inestabilidad, lejos de procurar un ambiente mucho más propicio para el desarrollo que todos queremos y sobre todo todos merecemos, pues no se alcanza debido a esta mezquindad política por parte de los actores que se encuentran en juego, ¿no? Así que, bueno, esperemos que de alguna manera podamos salir de esta inestabilidad tan frecuente, tan constante y sobre todo tan terrorífica, ¿no? Y que finalmente podamos de alguna manera construir una mejor sociedad, un mejor país y una estructura más sólida, que a todas luces se cae a pedazos. Y eso deslegitima totalmente el Estado constitucional de derecho y hace que la juventud, sobre todo, pienso yo, ¿no?, se desinterese y se incremente la desidia que se tiene con respecto a estos temas. Así que eso también creo yo que es una consecuencia directa de toda esta problemática que estamos comentando. Debemos fomentar de que nuestros hijos hagan política, que se formen, porque es buena, la política me parece extraordinaria, pero simplemente para que sepan que en el Perú se puede hacer un país mejor. Pero si ven pues a estos políticos se paran peleando, lógicamente, entonces, ¿qué semillero tenemos nosotros para un futuro? ¿Cómo les enseñamos a ellos? ¿Qué nos van a decir? No, mira, tú algún día tienes que progresar y te dicen para. No le puede decir que seas congresista porque la verdad es que se desmayan los chicos, porque dicen así, se paran peleando. Presidente de la República vemos, ¿no? Y en general, hablo de todos. O sea, en general, aquí sin pica es de todo. En general hablo de todo. Entonces, simplemente, señores, no, y sobre todo, pónganse de acuerdo, entren una vez de diálogo, concertación. Sobre todo fomentar la institucionalidad de los partidos, ¿no? Creo que es a todas luces también evidente que partidos políticos fuertes o que realmente canalicen las demandas de ciertos sectores o segmentos de la población, pues no existen, ¿no? Los partidos políticos que conocemos, ya sea los tradicionales, han perdido amplia base y los nuevos pues simplemente son empresas que tienen directamente intereses que defender de consorcios económicos que financian esas campañas políticas. Así que, bueno, habrá que también reflexionar sobre ese punto, porque que estemos viviendo estas constantes dicotomías o
o tira y jale entre legislativo y ejecutivo, también responde a ello, ¿no? A la incapacidad que tiene el sistema estructuralmente para poder generar una corriente de desarrollo y de orden, ¿no? Y eso se debe a que de por sí el fortalecimiento de los partidos o la institucionalidad, mejor dicho, de los partidos, pues es inexistente o yo diría hasta nula. Así que yo sí pienso que es momento de concientizar a la ciudadanía en general y desarrollar un proceso de socialización política con la difusión de valores directamente alineados a ese civismo y esa participación que tanto se requiere por parte de la ciudadanía en general. Los partidos políticos son los que deberían de ser estas escuelas donde les enseñan a aquellos que quieren participar de la política desde pequeños. Deben formar a los futuros líderes para que cuando estén en situaciones difíciles sepan tomar las decisiones con sapiencia, con experiencia. Y eso es una tarea importante, importantísima que tienen que hacer los partidos políticos. Y yo digo, y siempre digo que la madre del cordero está en el Jurado Nacional de Elecciones. Si el Jurado Nacional de Elecciones haría un código electoral donde también les pida, les exija a los partidos políticos que les enseñe, pues no, que vean, o sea, hay maneras, hay que concientizar para que así se haga política. No es suficiente tener la voluntad, sino tener el criterio, sobre todo tener el criterio, no es más que estudiar toda una biblioteca. Puedes estudiar todo, puedes ser muy sabio, pero si no tienes criterio, no piensas. Entonces prevalecen tus temas personales, o sea, qué es lo que tú quieres, pero no el interés colectivo, el interés de la población. Pero el tema es que los que ocupan estos cargos tan importantes, sean congresistas, sean miembros del Consejo de Ministros, sean el presidente de la República, etcétera, ellos se deben a su electorado. Y el electorado, el ciudadano de pie, es el que piensa que van a ser debidamente representados, y a veces no lo son. Y eso aplica a todos. Sí. Por supuesto, como Rosa. En efecto, ¿no? En efecto que sí, y además, bueno, es momento de reflexionar sobre ese amplio contexto del cual hemos comentado, y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Esta conformación de este nuevo gabinete, definitivamente, al menos va a tener cerca de 40, 44 votos fijos, porque están todos los de Perú Libre, porque al parecer sí hay un amplio consenso por parte de Perú Libre en dar los votos a favor. Tal vez también se cuenta con la cuota de apoyo de Juntos por el Perú, estaríamos con ¿cuántos? Con 37 votos. Perú Democrático, que tiene otros 7 votos, son 44, y bueno, ahí va a tener mucho que salir a buscar este gabinete del doctor Aníbal Torres con APP, con Acción Popular y con Somos Perú. Creo que estos 3 partidos, que como bien sabemos no tienen una larga trayectoria de institucionalidad fuerte, bueno, salvo Acción Popular, claro, van a ser claves para el voto de confianza, así que ya veremos qué sucede en las próximas semanas. Yo creo que mesas de diálogo, conversación y sobre todo salidas a esta crisis deben ser directamente los tópicos que nos orienten a un horizonte de una mayor estabilidad política que tanto se necesita en el país. El objetivo, señores, entonces es tratar de llegar a una estabilidad y no seguir cambiando de gabinete, mucho menos cerrar el Congreso, porque si no, se nos agrava. Para todos los que estamos mirando de espectadores, estamos mirando y no sabemos qué va a suceder en el país, y eso no es justo. Suficiente problema tenemos ya con la pandemia, con la crisis económica, con las cosas que muchos independientes están preocupados en lo que tienen que hacer, como para que le generen mayor estabilidad quienes deberían de darle la tranquilidad al pueblo cubano. Doctor Roberto Cabrera, como siempre un placer haber compartido esa noche con usted este interesante análisis acerca de este nuevo gabinete. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. El gusto siempre es mío. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Roberto Cabrera, abogado constitucionalista.